Muy buenas noches, amigas y amigos de Televisión Azteca. Estamos nuevamente en su programa Honduras Decide. Hoy, lunes 6 de noviembre, exactamente a 20 días para la hora cero de los hondureños. Usted, amiga y amigo que nos mira y nos escucha, usted tiene un llamado este domingo 26 de noviembre para hacerse presente con su voto, con su presencia, con su calor y hacer crecer nuestra democracia. Honduras necesita de su participación. Honduras necesita del apoyo decidido a todo nivel, jóvenes, personas mayores, adultos, mujeres, hombres profesionales, campesinos, obreros. Todo el mundo está llamado a enriquecer la democracia, porque la democracia es el mejor camino para lograr el bienestar de nuestro amado país. Esta noche se engalana, porque tenemos aquí en el estudio la visita de una dama que no es solamente una persona sumamente inteligente, sumamente preparada, sino que además es una persona que está corriendo junto a su esposo por la primera magistratura del país. Me refiero a la máster Ana Lucía Acosta de Zelaya, esposa del candidato presidencial Luis Zelaya. Bienvenida. Buenas noches, Julio. Es un gusto tenerla acá. No, al contrario, el gusto es todo mío de poder compartir un set con un hombre referente en temas económicos del país. Referente. ¿Sabe quién es mi referente? Porque mucha parte de mi vida profesional la he pasado planificando, y un referente mío en la vida, las pocas veces que he tenido la oportunidad de conversar con él, es su padre, don Manuel Acosta Bonilla. Pues muy orgullosa de eso, de verdad. Que ha sido un maestro, un gran economista, y su hija, que también salió tigreada, ¿no? Dicen que hijo de tigre siempre tiene el cuero rayado, ¿no? Así es que Ana Lucía, que es una economista también y especialista en ciencias políticas, con maestrías sendas en universidades prestigiosas en el mundo, como la Universidad de Navarra, en temas familiares. Ana Lucía, cuéntame un poco de su background, de su vida, cómo es que ha llegado usted hasta acá y cómo llegó a ser la esposa también de Luis Zelaya. Bueno, de verdad que hace poco alguien me preguntaba, pero es que pareciera que te has preparado para este momento. Y ciertamente que sin mediar ningún tipo de intención o de planificación, las cosas se han ido dando en mi vida. Tú bien lo decías, yo vengo de un hogar de un hombre que se dedicó al servicio público, al bien común. Siempre he tenido ese legado y ese buen ejemplo de mi papá, de un hombre que evidentemente trabajó en la política con esa definición correcta de lo que es la política, de que es esa vocación de servir a los demás. Lo hizo desde muchas trincheras y nos dejó ese buen sabor por el servicio al país desde la política. Algo que hoy en día, pues desafortunadamente, se ha ido perdiendo, ¿no? Que vivimos en un desencanto con la clase política, pero yo crecí en un hogar donde la política era para hacer el bien. Y evidentemente por esa influencia de mi padre, yo decido estudiar economía y ciencias políticas en la Universidad de Texas A&M en Estados Unidos, en lo que es el sur de Estados Unidos, con la idea de regresar a estudiar Derecho. Esa era mi idea inicial. Y de hecho me gradué de la universidad y regresé a Honduras, comencé a trabajar porque, bueno, en mi casa era, ¿verdad?, obligación no solamente estudiar, yo ya venía con 2 títulos, entonces lo lógico era comenzar a estudiar y llevar de la mano Derecho. Me matriculé en la Universidad Autónoma, estudié Derecho alrededor de 2 años, me habían convalidado ya algunas de las clases, pero era un momento en la universidad donde era muy difícil trabajar y estudiar a la vez, en el sentido, los horarios eran complicados, se iba muy lento. Y bueno, ya luego yo me enamoré y entonces mi vida tomó otra ruta. ¿Dónde conociste a Luis? A Luis lo conocí a través de unas amigas en común. Y tengo un par de amigas que todavía se disputan quién fue el que verdaderamente me lo presentó. La persona que te lo presentó. La persona
que fue raíz o causa de ese encuentro, pero fue a través de unas amigas en común. Una de ellas estudiaba en el Tecnológico de Monterrey, donde Luis estudió, y ella siempre me comentaba, hay una persona que yo quiero que conozcas porque yo siento que entre ustedes puede haber mucha química, porque me parece que comparten como ese proyecto de vida, esa visión de que era lo que nosotros queríamos, de que teníamos, a pesar de que Luis y yo tenemos personalidades muy distintas, porque Pues Luis eso es lo más natural, reservado. ¿no? Eso es lo mejor, ¿no? Cuando hay Lo, complemento. lo natural es cuando uno se siente atraído a una persona diferente en temas de personalidad, Julio. Yo creo que en temas de valores y principios, Claro, eso tiene que ahí ser tiene que haber compartido. una compatibilidad Sí. profunda. Y eso es lo que yo encontré en Luis, una persona diferente en el sentido de temperamento, de intereses. Yo a través de Luis conocí el fútbol, por ejemplo. Vengo de un hogar donde jamás se miraba el fútbol y en él he encontrado un hombre apasionado por el fútbol, un hombre parco, reservado, de pocos amigos. Yo soy lo contrario, yo soy mucho más abierta, mucho más sociable, pero definitivamente en el tema de los valores y principios vemos en una misma dirección. Tú sabes que yo conozco a Luis mucho antes que tú, ¿no? Yo creo que sí, eso venía pensando ahorita que iniciábamos la entrevista. Sé que lo conoces desde que estaba joven, pero no sabía cuánto tiempo antes. Vivíamos a 4 casas más o menos, muy cerca del Instituto San Francisco, donde estudiábamos los dos. Yo soy mayor que Luis, creo que unos 3 años. Soy mayor un año que su hermano Iván. Y nos llevábamos en la calle jugando pelota, ¿no? Yo, por cierto, era el más malo del barrio, ¿no? Para jugar. Era el que dejaban de último en las rifas, ¿no? Y Luis... Tú eras el pasivo del claro, equipo. y Luis y sus hermanos y los otros amigos eran... Luis era un crack. Recuerdo que pasaban jugando todo el día, ¿no? A mí me encantaba también jugar, pero era tan malo que desistí muy pronto del tema. Recuerdo que por ahí, por ese tiempo, en la selección del colegio también estaban Marlon Brevé y otros amigos que ahora están, pues hemos compartido muchos temas de trabajo juntos. Así es que vengo conociendo a Luis desde hace bastante tiempo y comparto muchísimo tu idea sobre su personalidad y sobre sus principios, Sí, ¿no? es un hombre. Hace poco hubo un convivio liberal, se llevó a cabo en un hotel de la ciudad y a mí me tocó presentarlo. Entonces esa fue mi línea introductoria, fue que Luis es un hombre de pocas palabras pero mucho carácter. Sí, habla muy poco Luis. Pero mucho carácter. Y además actúa, tiene un poder de gestión muy fuerte. De hecho, Unitec floreció, y hay que decirlo, floreció durante la época en que Luis la rectoró, ¿no? Luis llevó a Unitec a otro nivel. Pasó de 5.000 alumnos a 20.000. Es correcto. Pero no solamente multiplicó su población estudiantil, Luis también abrió carreras nuevas, mejoró la calidad. Yo creo que eso es algo que quizá mucha gente no dimensiona, porque es fácil crecer cuando tú comprometes la calidad de tu servicio o tu producto. Así es. Es lo mismo como cuando uno vende un producto que dice, bueno, lo voy a fabricar en masa, pero voy a, ¿verdad?, dejar de lado la calidad. Claro. Pero Luis mantuvo ambas y eso denota una capacidad no solo de liderazgo en su equipo, sino que una capacidad gerencial. Así es. Ana Lucía, hablemos un poco del Partido Liberal. El Partido Liberal es una institución que sufrió una ruptura muy fuerte hace relativamente pocos años, ¿verdad? Creo que en la memoria de los hondureños está muy fresco el recuerdo de ese cisma que se vivió en el año 2009. Todavía queremos evitar o tenemos miedo de sentir esa división tremenda que le causó no solamente al partido, sino al país este problema que se generó. ¿Cómo ves tú la recuperación del Partido Liberal en términos de sus posibilidades electorales para esta contienda? Bueno, yo creo que tú has dado una buena radiografía de lo que pasó el Partido Liberal. El Partido Liberal se fragmentó, porque no fue solamente un corte, digamos, por la mitad. Liberales que se fueron del partido, del todo, liberales que quedaron dentro, pero apáticos, y luego liberales que hicieron un paso al costado, que todavía se consideran liberales, pero que de alguna forma quedaron, digamos, marginados o desencantados con todo lo que había sucedido.
Siento que el Partido Liberal ha pasado por un proceso que no ha sido fácil, a pesar de que es la institución más antigua, el partido político más antiguo y del cual se desprenden todos los otros partidos. Y si tú ves el Partido Nacional mismo, surge el Partido Liberal y bueno, no digamos libre. Pero creo que ha pasado por un proceso difícil, doloroso a lo interno, pero que con la candidatura de Luis, de verdad vemos no solamente florecer, sino que consolidarse. Y lo que Luis siempre dijo, que se está viendo, sobre todo ahora ante la recta final de las elecciones, es un partido que recupera, que recobra esa memoria histórica de ser un partido pujante, de ser un partido fuerte. Tú ves los últimos, digamos, desde el 82, que marca como la nueva era democrática en el país, el Partido Liberal era quien ordinariamente gobernaba. El Partido Nacional, cuando lograba, ¿no? De alguna forma, casi digamos, siempre por el desgaste, ¿no? por Natural el que tiene desgaste natural de luego dos periodos del mismo partido. Pero esa memoria histórica, a mí una cosa que me ha impresionado en esta campaña es cuánta gente nos dice con qué orgullo nuevamente vuelvo a ondear la bandera del Partido Liberal. Y lo veo, Julio, yo he recorrido bastante, no solo de Francisco Morazán, donde ordinariamente me desplazo, pero municipios dentro del departamento y fuera. Estuve hace poco en La Paz, en Guajiquiro, voy al norte, y tú ves la cantidad de casas que han puesto su bandera liberal, algo que no se había visto en las elecciones pasadas, donde sí, obviamente el voto duro, el partido sale a votar, pero en esta vez estamos viendo nuevamente personas que se habían quedado, como te decía yo, un poco al margen de los procesos políticos, del proceso electoral, y ahora nuevamente dicen, yo soy liberal, lo dicen con satisfacción, con orgullo y sobre todo ahora con esperanza. ¿Cuál es tu percepción, Ana Lucía, sobre las diferencias que existen entre el Partido Nacional y el Partido Liberal? Porque tú has estado, digamos, de los dos lados. Te tocó crecer en una familia de corte nacionalista, digamos, que tuvo su apogeo muy fuerte durante los años 60 y sobre todo en los años 70 cuando los militares gobernaban el país, y lo que es el Partido Liberal, que ha tenido sus glorias, digamos, en gente como Ramón Villa Morales, y el mismo Carlos Roberto Reina y Carlos Flores, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Porque la gente dice, y esto me trae a la memoria un pasaje de la novela Cien años de soledad, o creo que fue más bien El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, que el coronel decía una frase lapidaria, decía, los liberales y los conservadores solo tienen una diferencia, unos van a misa en la mañana y otros van a misa en la tarde. Yo creo que hay alguna diferencia. ¿Cuál es la que tú percibes? Bueno, creo que en un país como el nuestro, hemos visto, y cuando se habla mucho del bipartidismo, sobre todo la gente que quizá no tiene partido, tiende a pensar que es la misma cosa, que los partidos políticos se diferencian en las personas que luego surgen o que fungen, pero que es lo mismo. Yo te diré que a raíz de este proyecto político he revisitado, digamos, un poco la historia. Y lo que te das cuenta que, como tú bien decías, Julio, en los 70 el Partido Nacional, que gobernó muchos años, tenía esa preocupación, digamos, populista. Yo recuerdo a mi papá, muchas veces lo tildaron de populista, porque había una visión de progreso. Mi papá, por ejemplo, creó la portuaria, era un hombre con ideas, digamos, de avanzada en ese sentido. Mi papá creó también, impulsó mucho el Infop. Había una preocupación de país, de sacar adelante el país. El crédito prendario popular, que hoy en día está siendo, digamos, sustituido, suplantado por usureros, donde las personas no tienen a dónde acudir. El crédito prendario, que estaba incluso inspirado en lo que se conoce en México como el Monte de Piedad, ¿no? Donde la gente podía ir a acceder fácilmente a un préstamo, en ese caso prendario,
pero que ayudaba a resolver. Banasupro también fue producto de un gobierno. Pero, Ana Lucía, tú hablabas de populismo y a mí me da la impresión, dado el concepto actual, y tú lo sabes mejor que yo porque eres politóloga, el concepto actual que tenemos de populismo es algo bastante más burdo. De hecho, es muy despectivo. Cuando a alguien le dicen populista, tiene una connotación muy despectiva. El populismo del que tú me estás hablando y que impulsó el gobierno del general Osvaldo López Arellano, yo diría que no puede caber dentro de la definición que tenemos hoy. Era muy institucional, ¿no? Era institucional, era estructural, era dar alguna forma alivio y, digamos, inyectar esa posibilidad de progreso en las personas. De hecho, el proceso de reforma agraria se dio en esa época, ¿no? También. Y tu padre es uno de los impulsores de esto, ¿no? Sí. Había una preocupación por las grandes mayorías. Sin embargo, siento que el Partido Nacional hoy por hoy ha pasado de ese populismo sano, digamos, de esa proyección social, de esa preocupación, a algo meramente demagógico. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, y yo creo que eso es lo que resiente el país. Cuando vemos unos programas sociales que han terminado en programas meramente electorales, donde ves que lo que se persigue no es el desarrollo social, es un voto, es el continuismo, es fidelizar a unos habitantes, a unos electores hacia un partido en particular, cuando incluso la ayuda se da en función de tu afiliación partidaria, se desvirtúa y no tiene como objetivo o como meta sacar el país del subdesarrollo o incluso impulsar un verdadero crecimiento. Y creo que el Partido Liberal, y por eso te decía que he revisitado la historia, tú ves que siempre ha tenido una preocupación no partidaria, sino que una preocupación a nivel de país. Vemos las obras que ha dejado el Partido Liberal, los grandes proyectos de vivienda son del Partido Liberal. La Colonia 21 de Octubre, la Kennedy, el Hato de en Medio, todo eso fueron durante gobiernos liberales. Tú ves, por ejemplo, programas como el 14º mes, eso también fue un proyecto, una iniciativa liberal. Cuando ves, por ejemplo, el Seguro Social, obra de Pajarito. Parte también de la reforma agraria fue impulsada inicialmente por el gobierno de Pajarito. El mismo voto de la mujer, que aunque luego se decretó en tiempo de un gobierno nacionalista, pero todo su movimiento fue a raíz de una gesta de mujeres liberales. Claro, Ramón Vidal Morales fue el primer presidente hondureño elegido por mujeres, eso es importante. Y tuvo una enorme influencia el voto de la mujer en esa elección en particular. En esa perspectiva, Ana Lucía, y vamos a retomar todos estos temas que tocaste ahora porque son sumamente interesantes posteriormente, al final del programa, pero yo quisiera que cerráramos un poco toda esta discusión sobre el partido, estableciendo también una diferencia con Libre. A ver, Libre es una decisión muy reciente del Partido Liberal y Libre se arroga, la gente de Libre se arroga a sí mismo digamos, ese monopolio, por así decirlo, de la proyección social y del progresismo. Tratan, digamos, a la gente que quedó dentro del Partido Liberal como los conservadores del partido, como la línea oscura del partido, la línea no progresista del partido, y que todos los que son, digamos, progresistas y digamos, más un tanto más a la izquierda, por decirlo de alguna manera, aunque no me guste esa terminología, son los que están en Libre ahora. ¿Cómo ves la diferencia? ¿Realmente es eso cierto? ¿Qué es lo que está proponiendo el Partido Liberal, a diferencia de Libre, que le puede dar, digamos, una situación de institucionalidad estable al país? Yo creo que tú lo has dicho, la diferencia es la sostenibilidad de las políticas públicas. El Partido Liberal se apega hoy más que nunca a su ideario, donde el centro es la persona, donde verdaderamente hay una preocupación porque la persona pueda desarrollarse, donde hayan oportunidades. Luis lo ha dicho, queremos oportunidades para todos, sin privilegios de ningún tipo, para nadie, donde podamos mejorar e impulsar, por ejemplo, la educación. ¿Cuál es la diferencia? En que Libre te habla de matrícula gratis.
Eso es demagogia. Hoy por hoy, la matrícula es gratis. Es decir, pero no por eso quiere decir que la educación sea gratuita hoy en el país. Alguien paga por la educación. Alguien paga por la educación y desafortunadamente la educación en este gobierno no ha sido prioridad. Y te lo digo con propiedad, porque una de las tareas a las que yo me he lanzado los últimos 10 años es yo de charlas en materia de orientación familiar a padres de familia, tanto en escuelas públicas como privadas. Y tú ves que la educación pública hoy en el país es sumamente deficiente. No solamente la calidad de la educación, no hay infraestructura. Hemos pasado ya 10 años sin ningún tipo de infraestructura, donde vemos que los padres de familia asumen el costo de la vigilancia, del aseo, donde no hay material. Son los maestros y los directores quienes de su propio bolsillo pagan muchas veces el material, desde las fotocopias hasta libros escolares, donde no ha habido capacitación para maestros en los últimos 10 años, donde no han habido aumentos para maestros, donde se logró una gobernabilidad de 200 días, de acuerdo, pero luego se exigen que se celebren el Día de la Transparencia, el Día del Medio Ambiente, el Día de Derechos Humanos. Claro. Entonces, donde ves que ha sido meramente cosmético. ¿Cuáles son las diferencias? Me preguntabas tú. Eso, que las políticas públicas, que las propuestas de Libre son muy cosméticas, son muy por encima, son demagógicas. El Partido Liberal, lo que hoy propone, basado en su ideario, es de verdad transformar la educación, transformar la salud, es verdaderamente sacar adelante un proyectos como los agroparques, que te garantizan empleo, que ya han sido probados en otros países y en latitudes con circunstancias muy similares a las nuestras. Entonces yo creo que es pasar del discurso demagógico a un verdadero plan con sustento, con argumentos y sobre todo, ¿verdad?, con una planificación y una propuesta seria basada en buenas prácticas de otros países. Excelente. Ana Lucía, hay un último tema que yo quisiera tocar sobre específicamente el Partido Liberal y tiene que ver con Luis Zelaya, con la persona de Luis Zelaya. Fue sorprendente el ascenso, yo diría meteórico, que tuvo dentro del Partido Liberal. Nadie, yo mismo no sabía que Luis era liberal, a pesar de que sabía de la trayectoria que tenía su familia. Es decir, sabía, por ejemplo, que Iván y otra gente dentro de su familia estuvieron muy metidos en esta lucha, pero Luis había sido más un académico, un hombre más dedicado al tema de la empresa privada y del fomento del emprendedurismo a través de la academia que otra cosa. No tenía ningún bagaje ahí adentro, ¿no? Sin embargo, lanza una candidatura. No se me olvida el día del mes de junio en que el alcalde Alan Ramos, a quien mando un saludo en esta noche, estando en Panamá en una reunión de universidades, me dijo, vamos a lanzar a Luis Zelaya como candidato. Me quedé un poco sorprendido porque conozco a Luis, pero bueno, para sorpresa de todo el mundo, Luis ganó y de manera arrolladora. Yo te tengo que confesar, Ana Lucía, yo no hubiera apostado por Luis Zelaya un mes antes de las elecciones internas, no hubiera apostado por Luis Zelaya. Soy amigo de Gabriela Núñez, le tengo mucho aprecio a ella también, y realmente como ella sí venía del establishment, por así decirlo, del partido, pensaba que era la persona que tenía más opciones. ¿Qué fue lo que hizo ganar a Luis Zelaya? ¿Puedes explicarme desde tu punto de vista el fenómeno Luis Orlando Zelaya? Por supuesto. Varios factores, Julio, y esos son no solamente en mi opinión, sino que en la opinión de muchísimos hondureños que se me han acercado y me han dicho por qué votaron por Luis en las internas y por qué lo van a hacer en las generales. Luis llena un perfil que como hondureños queríamos y queremos como gobernante. Uno es su capacidad, nadie duda de su capacidad. Hemos visto, como decíamos al inicio de esta entrevista, su capacidad como rector, una persona que fue creciendo dentro de la institución hasta llegar al puesto más alto,
donde se desempeñó durante 12 años y lo hizo con muchísimo acierto. Un hombre que impulsó la educación. Mucha gente me dice, yo quiero que Luis Zelaya haga por Honduras lo que hizo por Unitec. Sobre todo la gente que conoce más de cerca la institución, como padre de familia, como docente, como alumno. Lo segundo es el hecho de que no era político. Tú decías, yo conozco a Gabriela, ella viene del establishment. Hoy por hoy, en Honduras y en el mundo entero, porque es un fenómeno global, la gente quiere a alguien que no es político. Porque tenemos ya muy etiquetado, muy encasillado a los políticos como personas que ordinariamente te defraudan, que te llevan promesas de campaña que luego no tienen ninguna intención de cumplir, que llevan una agenda propia, que velan por sus intereses y los de un grupo pequeño que los rodea. Y ese era un tema. Él tiene ese perfil de persona que, aunque como tú bien decías, viene de una familia eminentemente política, pero él nunca se había desempeñado en ese campo. Tercero es un tema de honestidad. La corrupción que hemos visto a lo largo de los años y de los gobiernos, pero que se ha acentuado, diría yo, en los últimos 2 o 3, ha venido pasándonos factura como país, y creo que los hondureños, eso es una de las cosas que más exigen y que quieren ver en un gobierno liderado por una persona honesta. Una de las cosas que a mí me repiten con frecuencia es, Luis no tiene cola que le pise. Eso ha marcado una diferencia entre él y sus contendientes, y creo que es importante. Y luego, el tema de la estructura del partido, porque mucha gente le decía, pero ¿por qué no se lanza independiente? Luis tenía claro, solo un partido como el Partido Liberal, donde las estructuras estaban ahí, ¿verdad?, que quizá estaban adormitadas, que quizá estaban un poco, digamos, fragmentadas, pero él sabía que tenía que ser a través de su partido que se diera esta capacidad de hacer una diferencia y de llegar a los electores. Y el Partido Liberal hoy por hoy ha tenido y tiene una estructura a nivel, sobre todo municipal, muy fuerte y una masa electoral grande. Estamos viendo. Los liberales, hay una frase que dicen que salen hasta debajo de las piedras, y lo estamos viendo eso. Lo que necesitaban era un liderazgo que los entusiasmara, que de alguna forma se identificaran con él. Y creo que dentro del partido no había alguien que llenara todos esos requisitos, que fuera alguien fresco, una cara nueva, liberal, como lo es Luis, con raíces liberales, pero una cara nueva que no estuviese contaminada, como dice mucha gente, del ámbito político, con una capacidad y una preparación que no nos dejara duda, pero que además supiera mantener ese carácter. Esa canción que sacó hace poco el partido, donde dice que Luis tiene los pantalones, es una realidad y la gente lo ve. La gente me dice, me gusta su esposo porque es un hombre que no se deja doblegar, porque es un hombre que ha venido a poner orden en casa, porque es un hombre que no va con ataduras. Y creo que esa también era otra de las situaciones que le hizo mucho daño al Partido Liberal, donde se generó esta idea y se colocó en la mente de los mismos liberales y del país en general, de que habían unos pocos que dictaban el rumbo del partido. Y Luis ha venido a romper con ese paradigma. ¿Y no te da miedo, no les da miedo, mejor dicho, a ustedes, que una vez que Luis ganara la presidencia de la República, el establishment del partido o esas estructuras viejas o esos arcaísmos, digamos, que tanto han afectado a la política, no solamente al Partido Liberal, cuando el gobierno, sino a todos, puedan adueñarse nuevamente de la política del país? Porque realmente uno ve a Luis Orlando Zelaya y uno dice, bueno, es una persona nueva, todas las virtudes que tú ya dijiste. ¿Será posible que él va a mantener su firmeza para mantener un partido, digamos, no químicamente puro, pero sí dentro de los estándares que permiten una buena gobernanza en el país?
Yo creo que la lucha se le está librando y se ha librado de que él asumió el Central Ejecutivo para acá. Sí. De hecho, desde el 1 de septiembre, cuando él lanza su candidatura, se empieza a librar esa lucha, digamos. Una vez que tú asumes el Central Ejecutivo, que tú tienes el respaldo que él ha tenido en función de la convención, de que ha espadeado con valentía y con decisión lo que se le ha venido encima, digamos, en función de diferencias. Siempre hay diferencias dentro de un partido. Pero una vez que tú te posicionas y la gente te conoce, y la gente sabe que contigo, ¿verdad?, no hay dobleces, que tú mantienes tu palabra y que lo que dices en privado lo dices en público, que no hay incoherencias ni inconsistencias, no, yo creo que al contrario, que ganando Luis la presidencia termina de consolidar ese liderazgo que ha venido demostrando desde el 1 de septiembre. Así que al contrario, yo creo que es un renacer, digamos, del partido, que la gente lo tiene muy claro, que los mismos, digamos, liberales sienten hoy por hoy esa frase que Luis ha dicho: yo voy a lograr que en el Partido Liberal puedan surgir liderazgos por gente que ama el partido, no en función de tu apellido, de quién ha sido tu familia dentro del partido, no porque tengas o no tengas plata. Luis está rompiendo con esos esquemas. Entonces yo creo que al contrario, va a ser un partido mucho más democrático, un partido con mucha más cohesión, más unidad. Aquí se están dando cuenta los que pensaban así, como decías tú, que no les está resultando fácil, porque se encuentran con un partido renovado y reivindicado. La primera regla que Luis puso cuando arrancó en esta trayectoria era el 80-20. Y él dijo 80% de gente nueva, liberal, que quiere hacer una diferencia, que quiere un cambio, y 20% de las personas que tienen más trayectoria, más liderazgo, de las caras conocidas del partido. Y lo ha mantenido y lo ha hecho con valentía, porque hubiese sido más fácil el otro camino, Julio, el acomodarse. Claro. Pero él escogió el camino que quizá no ha sido el más fácil, pero el que le ha permitido consolidarse como líder. No cabe duda que estamos hablando con una de las mujeres más inteligentes de este país. Qué bueno que está metida política. Qué bueno que personas como ella deciden entrar al campo de las ideas para fortalecer nuestra democracia y mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la gente de nuestro país. Vamos a ir a una pausa comercial, no se vaya, continuaremos hablando con la máster Ana Lucía Acosta de Zelaya, candidata o esposa del candidato presidencial Luis Orlando Zelaya del Partido Liberal de Honduras. Ya volvemos. Vamos pa'lante, toda mi gente, vamos con todo, con Luis pa' presidente, con Luis se termina sin tanta corrupción, Luis sí tiene bien puesto el pantalón, desde el oriente hasta el occidente, y desde el norte hasta el sur, hoy sí siento contento mi país, porque viene el cambio, porque viene Luis, 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 pa'lante, ni un paso para atrás, pa'lante, ni un paso para atrás, pa'lante, ni un paso para atrás, con Luis de frente y vamos a ganar. Dove, la marca de belleza número 1 en el mundo, presenta. Las manchas en tus axilas definen tu ropa. La depilación lastima tu piel generando manchas. Prueba Dove Dermaclarant, el único antitranspirante con un cuarto de crema humectante y caléndula que aclara y previene las manchas en las axilas para que uses tu vestido sin mangas cuando quieras. Dove Dermaclarant, aclara tus axilas previniendo futuras manchas. Prueba también el delicioso cuidado de Dove con karité y vainilla. No te pierdas en nuestra variada programación a través de nuestra señal de aire en la frecuencia 44.1 y por las distintas empresas de cable, Star 44 análogo y 60 digital, Claro TV 44 digital, Mayavisión 103, Cable Color 44 digital, TV Azteca Honduras, más cerca de ti.
Estamos de vuelta en su programa Honduras Decide, hoy 6 de noviembre del año 2017. Recuerde que este programa va a ser repetido el día de mañana, martes 7 a las 7 de la mañana, así es que puede volver a vernos en esta noche en la que estamos hablando con la esposa del candidato presidencial del Partido Liberal, el ingeniero Luis Orlando Zelaya, con Ana Lucía Acosta de Zelaya. Ana Lucía, estábamos hablando antes del corte de todas las posibilidades que el Partido Liberal está abriéndose ahora con la candidatura de una persona nueva, de un outsider dentro de la política nacional, a pesar de su militancia. Luis Zelaya fue la primera persona que presentó un plan de gobierno de los 3 candidatos que tienen posibilidades actualmente. Este plan de gobierno tiene 5 ejes. El primero de ellos, y es lo que me llama la atención, es el fortalecimiento de las instituciones en el país. ¿Cómo piensan ustedes que Luis puede promover el fortalecimiento de las instituciones, que a mi juicio es la peor de las debilidades que tiene nuestra nación en este momento? Creo que este es uno de los temas más importantes y por eso de hecho ocupa el primer pilar del plan de gobierno. Sin lugar a duda hemos visto los efectos de este debilitamiento institucional. Vemos casos casi todas las semanas, Julio, casos de corrupción, casos de, digamos, instituciones que de alguna forma han contratado con el narcotráfico, pero vemos que no se logra, ¿verdad?, llevarlos a juicio, que se mantiene de alguna forma engavetado. El mismo caso del Seguro Social. No hemos tenido respuesta, aun y cuando el candidato del partido oficial, en este caso el señor Juan Orlando Hernández, que admitió haber recibido dinero en su campaña proveniente de este instituto. Estas son las cosas con las que Honduras ya no puede continuar y que yo creo que todos como hondureños y como electores resentimos y rechazamos. Por eso es que hoy tenemos la MAX en el país, a raíz de todas aquellas marchas de los indignados que exigían justicia. Es una pena que nuestros poderes del Estado no puedan suplir esa necesidad de justicia que tenemos hoy como gran vacío en el país. Yo creo que una de las cosas, y lo ha dicho Luis, es seguir trabajando de la mano con la MAX, que también de alguna forma en este gobierno se ha visto como antagónica, la MAX, cuando todos sabemos que lo que ha venido es asumir el rol que le correspondía al Estado. Entonces Luis ha sido enfático de que se va a trabajar de cerca con la MAX, que se le va a dotar de más dientes, es decir, donde podrá trabajar más de cerca y darle más, digamos, más facultades para que se pueda llegar a fondo con estos casos. También tenemos el CNA, el Consejo Nacional Anticorrupción, que ha hecho una labor investigativa tremenda, pero que también no se le ha dado mayor protagonismo. Incluso ahorita ha ventilado en los últimos días 2 casos importantes que también se han mantenido de alguna forma, se ha mantenido un silencio, un hermetismo de parte del gobierno. Entonces tenemos que fortalecer estas instituciones mientras se solidifican las nuestras, que eso es lo que queremos llegar. No queremos tener que depender de entes externos. Ya está la estructura, tanto la judicial como en la fiscalía. Desafortunadamente, estas no han hecho su papel y hemos tenido que recurrir a instancias alternas. Pero creo que esto es un proceso que se va a dar. El tema es la voluntad política. Yo creo que ese es el primer paso para recuperar la institucionalidad. ¿Qué opinión te merece, Ana Lucía, el hecho de que los hondureños prácticamente hemos pasado a depender, ya no solamente en temas de cooperación externa, que es una de mis tesis de vida, ¿no?, de mis argumentos de vida, que uno de los grandes problemas de Honduras es que dependemos mucho de la cooperación y que nos va a dar Canadá y que nos va a dar Estados Unidos, y que estamos dependiendo ya prácticamente de que Estados Unidos, la MAXI y otras instancias internacionales hagan la justicia por nosotros. La gente está pendiente de dónde está la lista de los extraditables. Es una cuestión que es sui generis en este tiempo, porque
no es lo que sucede usualmente en otros países. ¿Qué opinión te merece eso y cómo crees que podemos ir fortaleciendo? Porque tú hablabas de que la MAXI puede acompañar mientras fortalecemos la Fiscalía y otras instituciones, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Porque es importante que el país mantenga por lo menos su soberanía en estos temas, ¿no? Bueno, yo creo que esto es una realidad, como dices tú. Estamos ya viviendo con estas circunstancias, en esta realidad de país donde hemos tenido que recurrir, como te decía, a instituciones externas. Es un proceso, Julio, o sea, tenemos que, hablamos de, por ejemplo, la depuración de la policía. Esto ha sido un proceso, ¿no? Largo, donde se requiere inversión, donde se requiere tiempo, donde se requiere de ir certificando. Lo mismo tenemos que hacer con el Poder Judicial, ir certificando estos jueces. La Fiscalía, no solamente equiparla, dotarla de lo que es, por ejemplo, la medicina forense, de lo que son las unidades especiales de investigación, sino que también ir certificando estos fiscales en los que podemos confiar el Ministerio Público, que van a proceder como dicta la ley de oficio en estos casos. Tú lo mencionabas, el caso de las extradiciones. Si hubiese una verdadera preocupación por fortalecer la institucionalidad, no solo daríamos paso a ellas, sino que de la mano, de manera paralela, ir trabajando en mejorar ese sistema judicial para que puedan estos casos ser eficiente y eficazmente llevados aquí en el país. El problema es que hoy no contamos con esas condiciones y por eso se tiene que recurrir a terceros. La lista de extraditables, lo mencionó hace poco el señor Eval Díaz, y seguimos sin escuchar cuáles son esos nombres. ¿Por qué no se procede? Tenemos ya Estados Unidos requiriendo a estas personas, donde seguramente media una serie de pruebas y de acusaciones a través de la ley de colaboración eficaz, que tampoco se ha querido llevar. Hay muchas formas en las que podemos ir fortaleciendo y blindando nuestras instituciones. Cuando tú ves que el partido de gobierno a través del Congreso disminuye las penas en temas de corrupción, ¿en qué dirección nos apunta eso? Eso es debilitar la institucionalidad, porque en la medida en que un funcionario público sabe que la pena es mínima, que además con estas nuevas reformas va a poder ampararse a que si se declara culpable va a poder tener una pena menor y luego se le pondrá el grillete, no estamos fortaleciendo la institucionalidad, estamos debilitándola. El no querer aprobar la ley de colaboración eficaz también apunta en la misma dirección. Yo creo que aquí lo que vemos es que hay una falta de voluntad política. Necesitamos una persona que tenga la valentía, que tenga la decisión de verdaderamente hacer esta limpieza, esta certificación, de invertir recursos de una manera adecuada, oportuna, con las prioridades bien puestas, para tener los efectos. Seguimos haciendo las cosas como le hemos venido haciendo, jamás vamos a tener ese Estado de Derecho fuerte que todos los hondureños queremos. Y en el tema productivo, Ana Lucía, tú eres economista también. Luis Zelaya está proponiendo integrar cadenas que permitan que haya mayor innovación en el país para que los jóvenes se integren. Está proponiendo generar espacios para que los jóvenes que en este momento están estudiando o quieren empezar en el mercado laboral puedan tener una oportunidad. ¿Cómo piensan ustedes que puede facilitarse un proceso como este? Bueno, son de varias manos. Esto es un tema de distintos abordajes. Hace poco tuve la oportunidad de escuchar al expresidente de México, Ernesto Zedillo, que además tú sabes que mantiene una cátedra en una de las universidades de mayor prestigio en Estados Unidos. Sí. Y él hablaba sobre la educación. Y él explicaba que la educación tiene que ser pertinente. Eso es algo que nosotros en el país no tenemos. Nunca va a haber empleabilidad, altos índices de empleabilidad, si las carreras que los jóvenes estudian hoy por hoy son carreras desfasadas o son carreras donde hay una sobreoferta. Necesitamos orientar la educación y esto es algo que Luis ha hecho y que ha llevado con éxito a la práctica. Entonces, por un lado es trabajar en la calidad educativa y la pertinencia de la educación. Que hayan carreras técnicas, que haya, se apoye el emprendimiento. Tienes que abrir el abanico económico. No vamos a seguir estudiando lo mismo.
Vamos a estudiar carreras innovadoras, carreras nuevas, carreras que tienen alto grado de empleabilidad a nivel global, porque hoy, efectivamente, a través de los diferentes TICs, de las tecnologías de información y comunicación, tú puedes ofrecer tus servicios desde Honduras a cualquier parte del mundo, eso es una realidad. Pero tenemos que capacitar a los jóvenes. Entonces, una es el tema a través de una educación, digamos, de calidad, competitiva y pertinente. Lo otro es a través del emprendimiento, y Luis lo ha dicho, tenemos que enfocarnos en el emprendimiento. Pero el emprendimiento aquí en el país siempre lo hemos visto desde una óptica equivocada. Pensamos que el emprendimiento es que una persona tenga una buena idea y que se le dé un poco de dinero. Se requiere mucho más que eso para poder crear, llevar empresas o negocios a un nivel de sostenibilidad y de verdadera utilidad. ¿Qué necesitamos? Acompañamiento. Una persona con una buena idea y un poco de dinero no garantiza el éxito. Tienes que tener ese acompañamiento y esa capacitación en funciones administrativas, en habilidades gerenciales, de mercadeo, de redes sociales, de manejo de redes sociales, de finanzas, de contabilidad. Muchos negocios hoy en día fracasan, aunque son buenos productos o buenos servicios, porque no tienes ese engranaje administrativo bien, digamos, lubricado. Y luego, para esto, Luis ha dicho, hay que hacer un centro de emprendimiento. Lo tienen otros países, donde tú puedes, donde están las famosas startups, donde tú puedes empezar a desarrollar con el acompañamiento de un centro como este, para que efectivamente tu negocio no solo se mantenga, sino que crezca. Abrir mercados. El tema de los agroparques. Tenemos agricultores en el país, personas que se dedican, pero tenemos que darle esa cadena de valor. Una persona que produce sandías, por ejemplo, te vende la sandía en el mercado local o logra exportar y vende la sandía. Pero lo que Luis dice es hay un valor agregado cuando tú esa sandía la partes, la pelas, la haces trozos, le quitas la semilla, la envasas en, digamos, contenedores individuales y la exportas a mercados que te van a pagar ese valor agregado. Nosotros la mano de obra la tenemos y podemos capacitarla para poder ofrecer una gama de productos agrícolas. El café, Luis lo ha mencionado, nosotros vendemos el café, pero podríamos vender el café procesado, podríamos hacer productos del café. El tema es expandir lo que nosotros ya hacemos, potenciarlo aún más, y por eso los agroparques, donde además no solamente logras esos empleos que se necesitan, sino que se favorece, se privilegia a la mujer. Los agroparques, el 80% de sus empleos son de mujeres. Te detengo ahí un momentito, porque estás hablando de la mujer, y sé que tú trabajas mucho con mujeres. Voy a preguntarte, ¿cómo vas a enfocar tú un plan de gobierno desde la perspectiva de una primera dama que apoya a su esposo y que apoya a su partido en un gobierno? Pero en los años 80 tuvimos un fenómeno muy fuerte, en el tiempo del ingeniero Ascona, se abrió por primera vez el país para tener inversión extranjera directa a través de la maquila, pero eso generó un proceso muy fuerte de migración interna, sobre todo de mujeres, que dejaron a sus hijos allá en la zona rural y emigraron hacia el norte, hacia San Pedro Sula y Villanueva, y Búfalo y todos estos lugares ahí, y esto puede ser, no lo he estudiado yo personalmente, ni he visto un estudio serio al respecto, pero puede ser la raíz de muchos de nuestros males sociales, Ana Lucía. ¿Cómo ves esta situación y cómo podría revertirse? Bueno, creo que es importante lo que tú señalas, porque efectivamente, sobre todo en los 90, cuando se dio el auge de la maquila, se dio esa migración enorme hacia ciudades, municipios cercanos a San Pedro Sula, porque se usaba el aeropuerto y el puerto, ¿verdad?, de Cortés para enviar la mercadería. Y esa es el gran ventaja, digamos, o beneficio de los aeroparques, es que son desarrollar las diferentes regiones del país. Ya incluso algunos especialistas en el tema han venido a conocer las diferentes regiones, dan para una cantidad, un sinnúmero, digamos, de productos agrícolas, dependiendo de las condiciones, digamos, de suelo que hay en cada región, y las condiciones también de sol, porque hay una serie de factores que se toman en cuenta. ¿Qué nos permite eso? Que la mujer no tenga que emigrar,
que la familia pueda desarrollarse en su municipio, en su región, en su comunidad, pero llevar prosperidad a cada, digamos, a cada región, a diferentes tipos de departamento, según lo que se pueda emprender. Pero eso que tú dices es importantísimo, porque lo que hicimos fue que la mujer fue a buscar su bienestar, digamos, su desarrollo económico a un lugar. Esto es al contrario, esto es llevar el bienestar a los diferentes municipios del país. Tú sabes que a finales del año 2009 se aprobó en Honduras una ley que se llama la Ley de Plan de Nación, que habla de consejos regionales de desarrollo. A mí me tocó la suerte de impulsar esto, de escribir la ley, de escribir el proyecto y de llevarlo adelante, y por eso me nombraron ministro de Planificación en el gobierno anterior. Lastimosamente, y para frustración personal, nadie le hizo caso al proyecto, todo el mundo, nadie lo tomaba en serio, los diputados se reían de mí cuando iba a predicar como Juan Bautista en el desierto, el famoso Plan de Nación y la importancia que tiene el desarrollo ciudadano desde las regiones, desde el territorio. ¿Están ustedes viendo la posibilidad de hacer que resurja este tema? ¿Creen ustedes en el desarrollo regional y territorial para mejorar las posibilidades de la gente pobre en el campo? Es que pasa por varias cosas, Julio. Pasa una por ese desarrollo inclusivo que dice Luis. No puede desarrollarse solo Tegucigalpa y San Pedro Sula. Tenemos que, para poder generar ese derrame de beneficio a todo el país, tú tienes que fortalecer las regiones y particularmente los municipios. Por eso ha dicho Luis, tenemos que municipalizar, por ejemplo, la tasa de seguridad, para que cada municipio reciba el beneficio que le corresponde proporcionalmente de esa tasa. Tenemos que hacer esas mesas concertadas, donde esté la sociedad civil, donde están los municipios, donde estén las diferentes organizaciones. Cuando tú empoderas un municipio, tú logras llegar directamente a los beneficiados y generar bienestar en una región. ¿Qué te hace eso? Además, evitar la migración a unas ciudades que ya tienen, que están saturadas, que ya tienen comprometidos sus servicios, donde no hay lugar para ofrecer, digamos, una cobertura más amplia, y permites que la gente no solamente se desarrolle en su comunidad, es también que fortalece la familia. Yo conozco casos, muchísimos, de familias que se han venido del interior, donde quizás la señora prueba suerte trabajando como empleada doméstica, donde el esposo, que antes cultivaba la tierra y tenía una pequeña parcela, ahora trabaja de vigilante, donde los hijos se vuelven más vulnerables, porque en la ciudad, evidentemente, hay una serie, ¿verdad?, de situaciones complejas desde un punto de vista social, y todo eso lo que hace es generar más pobreza, más desigualdad, en un país que ya tiene serios problemas, digamos, socioeconómicos. Y eso me gusta mucho lo que estoy escuchando ahora. ¿Cómo ves entonces ese desarrollo de la familia, el potencial que tiene la familia desde la perspectiva del desarrollo territorial, Ana Lucía? Porque creo que es algo que los políticos en general han olvidado de este país. Se habla mucho de la familia, se habla mucho del desarrollo de la mujer ocupa un lugar preponderante en las agendas de los políticos, pero se ve muy poca acción. Yo creo que se ve un papel preponderante ordinariamente en los discursos, pero no en la acción. Ha habido muy poca inversión en la mujer. La mujer sigue siendo uno de los recursos más subestimados en el país, a pesar de que somos más de la mitad de la población, a pesar de que lideramos casi la mitad de los hogares, a pesar de que somos el 80% de la dirigencia en los partidos políticos. Necesitamos impulsar a la mujer, impulsarla sobre todo desde niña. Esto no es un tema nada más de contribuir a la mujer adulta. Estamos dejando fuera del sector educativo a la niña. Si tú te ves en las comunidades, ¿quién es la que ordinariamente jala agua? En los pueblos, en los municipios, en los caseríos y aldeas más remotas, es la niña. ¿Quién recoge leña? Es la niña. ¿Quién sale del sistema educativo más temprano? Es la niña. Tenemos que lograr que estas niñas se mantengan en el sistema educativo, que a la mujer se le dé mayor formación. Una mujer que ha sido educada, una mujer que tiene independencia. Te doy un ejemplo. Hace poco estuve allá por Cerro de Ula, en esa carretera que va hacia Montaña El Isopo.
Ahí se está haciendo un programa con una ONG de huertos rurales. Estas mujeres cultivan sus productos, ¿verdad?, que ordinariamente son hortalizas, venden en el mercado, usan para consumo interno de su casa, el excedente lo venden en el mercado, generan un ingreso que va a una caja rural donde ellas luego pueden acceder a préstamos y según van cumpliendo con su obligación pueden optar por préstamos todavía más grandes. Esta es una mujer empoderada, porque es una mujer que no solamente conoce qué es lo mejor para su familia en función nutrimental, sino que es una mujer que produce, que tiene acceso a préstamos, es una mujer que contribuye mejorando el techo de su casa, que mejora la educación de sus hijos, que incluso la relación de pareja se ve beneficiada, porque ya el hombre no la ve como ordinariamente una cultura como la nuestra, tradicional, machista, no la ve de menos, sino que la ve ya como un equipo, como una par. Claro. Todo eso genera, Julio, un tema, un desborde, o sea, un efecto de cascada en su relación, en su dinámica de pareja, con sus hijos y en el ejemplo que le da a sus hijos. Sí. Eso es lo que tenemos que apostar, por una mujer que verdaderamente tenga el protagonismo que merece. No es un tema nada más de cuotas, no es un tema nada más de derechos, es un tema de sentido común y de desarrollo del país. Ana Lucía, estamos ya por terminar el programa, pero no puedo irme sin hacerte esta pregunta que es muy importante. En Honduras se ve un drama terrible y es el embarazo adolescente. Sí. Niñas que a los 12, a veces antes incluso, ya están teniendo su primer hijo, que parece que fuera su hermanito más bien. Y sobre todo un drama terrible que yo he denunciado muchísimo, Ana Lucía, es el hecho de la cantidad de abortos en malas condiciones que se dan en nuestro país. Si tú caminas por la Kennedy o caminas por Comayagüela, vas a ver un montón de rótulos que dice clínica ginecológica y todo el mundo sabe a qué se dedican eso. Ese drama, ¿cómo crees tú que debe cortarse en el país para que no sigan muriendo niñas? Mira, yo creo que este es un tema complejo que desafortunadamente lo hemos dejado escaparse de las manos. Hoy por hoy Honduras creo que solo lidera Bolivia en los índices de niñas adolescentes. Las estadísticas últimas que yo he recibido es 1 de cada 4 embarazos es una adolescente. Entonces pensar que, siento yo que el abordaje se ha tomado un abordaje muy simplista, muy reduccionista, donde hablamos de hablar sobre educación sexual, sobre el uso de preservativos. Cuando tú te das cuenta que casi el 50% de los casos son producto de una agresión sexual, cuando tenemos ahí mucho por hacer en tema de abuso familiar, de incesto, te das cuenta que preservativos, o sea, distribuir preservativos no es la solución. Y lo que tú dices, dejamos que llegue al punto donde se manejan abortos clandestinos porque no hemos hecho la tarea en la prevención. Tenemos que concientizar a las familias. Tiene también que haber sanción. Hace poco yo estaba con una joven en el hospital escuela, embarazada, en una de estas reuniones que les hacen, informativas, y bueno, un poco en ese sentido, la acompañaba el padre y de la corta conversación que se tuvo con esta niña, te puedo decir que me daba a mí la impresión de que era el padre de la niña, el padre de ese bebé también. Un drama terrible. Es un drama profundo, es un drama que tiene raíz en muchos problemas, digamos, del país, culturales, que tenemos que atajar desde ahí. No puede ser nada más pensar, la mayoría no son relaciones consensuadas entre adolescentes. Así es. Son producto de violaciones, de incesto, y ahí es ahí donde tenemos que dar la tarea. También creo que en el tema de la relación sexual se ha manejado una óptica muy biológica, se ha dejado la parte afectiva. Tenemos que preparar a los jóvenes. Los jóvenes son muchachos pensantes, a veces creemos que no tienen claridad, que no tienen esa inteligencia. También no podemos dejar al joven, al varón de fuera en la ecuación. Pensamos que esta es una carga de la mujer, que esta es una responsabilidad de la mujer. Tenemos que integrar al joven también en hacerlo caer en cuenta, en la conciencia de lo que esto implica. Muchas cosas que hablar con Ana Lucía de Celaya. Qué pena que se nos acabó el tiempo. Ana Lucía, te deseo la mejor de las suertes para este proceso electoral. Gracias. Mucho ánimo y un saludo a tu esposo.
Muchas gracias, Julián. Espero que podamos volver a conversar pronto y a ustedes, amigos y amigas televidentes, les decimos, nos vemos el próximo lunes en su programa Honduras Decide. Hasta luego.